acta de la sesión octava ordinaria se da por aprobada. El acta de la sesión octava ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 9 ordinaria se pone a disposición de las y los señores diputados y diputadas. Señor secretario, ahora lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la subsecretaria de Hacienda en respuesta a un requerimiento de esta comisión a la directora de presupuestos para informar si a propósito del proceso de compra de la vivienda perteneciente al expresidente Salvador Allende, el fisco efectuó algún pago. En segundo lugar, un oficio de la subsecretaria del Patrimonio Cultural en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a remitir un documento que da cuenta de la creación, los objetivos y los recursos asignados para llevar a cabo la política de cuidado y preservación del patrimonio y por otra parte señalar por qué la adquisición de las propiedades de los expresidentes de la República Salvador Allende y Patricio Aylwin no se efectuó mediante la declaración de monumento nacional o en su defecto como inmuebles de conservación histórica. En tercer lugar, una carta del jefe de asesores de la Presidencia de la República, mediante la cual responde un requerimiento de esta comisión en orden a que le fueran remitidos todos los antecedentes de que dispone esa oficina relacionados con el proceso de adquisición por parte del Fisco de Chile de las propiedades del expresidente Salvador Allende, ubicada en calle Guardia Vieja, comuna de Providencia, región metropolitana. En cuarto lugar, un oficio de la Directora Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a informar sobre todas las compras de viviendas que ha efectuado ese organismo durante los últimos 4 años a través del subtítulo 31, ítem 2 de la Ley de Presupuestos y especialmente de la adquisición de un bien raíz en la región de Ñuble, y por otra parte informar acerca de las reuniones sostenidas y enviar las minutas que obren en su poder respecto al traspaso de la vivienda del expresidente Salvador Allende desde el CERPAT al Ministerio de Bienes Nacionales. En quinto lugar, un oficio del Ministro de Bienes Nacionales en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a explicar en cuánto difiere la adquisición de un bien raíz en términos de precio cuando el Estado lo compra en calidad de monumento nacional, como propiedad destinada a la conservación histórica o sin una de esas características anteriores. En sexto lugar, un oficio del subsecretario de Justicia en respuesta a un requerimiento de esta comisión para informar sobre la situación del licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, señor Javier Vera Celis, quien realizó su práctica profesional en la comuna de Renca entre el 5 de junio y el asignados a sus labores, señalando además existe un registro que dé cuenta del cumplimiento de dicha obligación. Finalmente, presidente, se recibió un correo electrónico de la profesional del gabinete de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, informando que el día de hoy el señor Gonzalo Pinto Muñoz, que estaba citado a esta sesión, no podrá asistir a ella, ya que se encuentra con licencia médica. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Le agradecería acompañar las respuestas de los oficios, si es posible, al chat de la comisión. Habría que ver el tamaño de cada una de las respuestas, pero si es posible, los que se puedan acompañar sea a través del WhatsApp. Sí, pero podría también enviar los que se puedan enviar, dependiendo del tamaño, por el WhatsApp, para facilidad, para que los diputados lo puedan ver con mayor simpleza. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, la presente sesión tiene por objeto tratar las materias a calor de los mandatos conferidos por la sala. Esta sesión han sido citados la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Carolina Arredondo Marzán, y el funcionario de esa cartera, señor Gonzalo Pinto Muñoz. Ministra, ¿el señor Gonzalo Pinto estaba presente? Eh, Di cuenta en el último punto perdón. que está con licencia médica y por lo tanto se excusa. Muchas gracias, señor secretario. ¿Hay detalles de esa licencia de cuántos días está otorgada? Visto alguno de sus Sí. asesores, nos puede dar más antecedentes. No, en la Muy bien. Muy bien, señor secretario. Sí, ministra, por favor. Sobre el punto. Le podemos hacer llegar la licencia, diputado. Gracias, ministra. Sí, sería bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido con la licencia en los últimos meses y ministra, señalar además de que a esta comisión hemos invitado a personas que participaron directamente del proceso y agradecer que usted está acá.
pero varios de ellos han renunciado previamente a venir y hay una funcionaria con una licencia que está justificada a problemas que ha tenido a propósito de su embarazo. Y esta es otra licencia que nos encontramos respecto a una persona que participó directamente. Entonces sería bueno conocer, por eso le pediría, obviamente debido a lo que usted señaló, que nos pueda acompañar esa licencia para conocer los motivos, porque recordemos que los funcionarios públicos tienen la obligación de asistir a la comisión una vez que son citados, ministra. Entonces, si no pudo venir el día de hoy el señor Gonzalo Pinto, eh, queríamos tenerlo presente en la próxima sesión, porque si no, esta comisión no va a tener el testimonio de una persona que participó directamente en este proceso, incluso más intensamente de lo que podría haber participado usted como ministra. Y esos antecedentes son muy relevantes para esta comisión. Diputado Leiva. Sobre el punto, presidente, solo hacer presente que los motivos o razones de las licencias médicas, incluso para su empleador, están anonimizadas. Entonces, yo creo que cumpliría el objeto que usted plantea, presidente, por su intermedio, con la certificación del ministro de Fe, de la subsecretaria del ramo, que es la jefa del servicio, dando cuenta que se encuentra con licencia médica, pero las razones o motivos de la misma no podemos acceder. Solo eso. Gracias, diputado Leiva. Sí, solamente mencionar que llama la atención la ocasión de la licencia y y lo que ha ocurrido con otros funcionarios que participaron en estos actos. Bueno, ministra, agradecerle la presencia. No sé si tiene una presentación o no. Dejamos que pueda expresarse lo que estima conveniente respecto al objeto de esta comisión y después vamos a abrir una ronda de preguntas. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los diputados y diputadas presentes en esta comisión. Bueno, efectivamente me gustaría partir con un relato y probablemente cronología de lo que ha significado la operación que da origen a el establecimiento de esta comisión especial investigadora. Yo llegué al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el mes de agosto del año 2023. Esto me parece muy relevante mencionarlo porque en este año se estaban conmemorando los 50 años del golpe militar y la ruptura democrática en nuestro país. Entiendo en este contexto y desde mucho antes que yo llegara a la institución, se había concebido la idea de adquirir las casas que habían servido de residencia y lugar de trabajo a los expresidentes Salvador Allende y Patricio Elwin, el último presidente electo democráticamente y el primer presidente al retorno a la democracia. Y esto lo podemos señalar ya que es de conocimiento que dicho interés fue a partir y que es algo que se conoce de manera pública y que también el presidente lo ha manifestado en diversas ocasiones con el ánimo, reitero, de poder hacer siempre presente el discurso democrático en Chile. Durante el mes de septiembre del año 2023, con motivo de reportes que se efectúan regularmente a SECPRES en esa época, nuestro gabinete observó la existencia de un compromiso de gobierno referido a la Casa Museo Guardia Vieja, del cual se debía reportar los estados de avance. De igual forma, y en el marco de la elaboración del presupuesto para el año 2024, se consideró la incorporación de un incremento en la propuesta del presupuesto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, SERPAT, para que, presentado ante este Congreso, fuera aprobado. ¿Por qué los recursos se dispusieron en el Servicio Nacional del Patrimonio? Bueno, el SERPAT es la institución del Estado que tiene las competencias técnicas tanto para el desarrollo de proyectos de inversión como para la creación de museos, bibliotecas, archivos públicos. ¿Por qué los recursos se disponen en el subtítulo 31? Bueno, la Ley de Presupuesto del año 2024 contempló en su discusión en este Congreso Nacional el presupuesto para la Casa Presidencial de Guardia Vieja en el subtítulo 31, esto es, iniciativas de inversión, conforme al clasificador presupuestario del Ministerio de Hacienda. Esta información se hace pública, es presentada en el curso de la discusión presupuestaria
dentro de la subcomisión mixta de presupuesto que lo aprueba y avanza así en su tramitación. Digo esto porque aquí no había una operación que estuviese desarrollándose de cualquier otra forma que no fuera pública. Es importante destacar que el subtítulo 31 contempla un fondo de recursos cuya identificación en proyectos específicos se va concretando en el curso del ejercicio presupuestario en la medida que los proyectos van avanzando en sus distintas etapas de tramitación. Esto conforme a la normativa que rige el Sistema Nacional de Inversiones. Esto es básicamente las normas de la Administración Financiera del Estado a través del Decreto Ley 1263 del año 1975, la Ley Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Ley 20.530 y diversos otros cuerpos legales y adicionalmente el o los oficios o circulares que imparten instrucciones específicas cada año respecto de la ejecución presupuestaria del año respectivo. Tal como lo señalara aquí el ministro del Interior, en esa misma comisión, el presidente Boric adoptó la decisión de llevar adelante una política de preservación del patrimonio histórico o de la memoria de nuestro país. Por eso se decidió iniciar el proceso de adquisición de la casa de los expresidentes de la República, señores Salvador Allende Gossens y Patricio Elwin Azócar. Aprobada la ley de presupuesto para el año 2024, esto es la ley 21.640 y publicada en el Diario Oficial con fecha 18 de diciembre del año 2023, todos los órganos de la administración del Estado se encuentran no solo facultados, sino que obligados a la ejecución del mandato legal contenido en la misma y para el cual fueron aprobados los respectivos recursos por este Congreso. El Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio, como tal, no tiene posteriores acciones respecto del proceso de compra, sino que se limita al seguimiento del cumplimiento de la ejecución del presupuesto, lo cual se da respecto de esta y de múltiples otras acciones e iniciativas que desarrolla nuestra institución. Es al servicio del patrimonio al que le corresponde avanzar en el cumplimiento de estas tareas y conforme a lo que ya ha señalado la propia directora nacional, también ante esta comisión, se realizan acciones tales como durante fines del mes de marzo hasta junio del año de 2024 se realizaron gestiones con los representantes de la sucesión propietaria del inmueble que perteneció al expresidente Salvador Allende Gossens, a fines de recopilar los antecedentes necesarios para el estudio de situación del inmueble. Sobre las reuniones con representantes de la comunidad, la primera se habría concretado el 21 de marzo del 2024. En esta reunión se expuso la idea del proyecto Casa Museo y la situación del bien, según se informó también por la directora del servicio. Se acordó empezar con la entrega de la documentación para iniciar también los trámites de estudio de títulos, entre otros. Con esta información, con fecha 24 de abril del año 2024, el asesor jurídico del servicio elabora una minuta sobre las tareas realizadas en la recopilación de antecedentes para una futura adquisición y en esta, tal como ya conoce esta comisión, se menciona y se hacen alcances generales en cuanto a revisar los efectos jurídicos y comunicacionales de este proyecto. El día 3 de mayo del año 2024 se habría celebrado una segunda reunión con el señor Felipe Bío, en la que se analizaron nuevos aspectos relativos al inmueble. El día 27 de mayo se habría realizado una visita técnica a la casa de Guardia Vieja con el fin de poder constatar el estado del inmueble, su relación con el entorno, y producto de esta visita se habría remitido a la comunidad un formulario de museo, que es la estructura estratégica que se utiliza desde el servicio para la interpretación de un proyecto museográfico y a fin de que fuese completado y entregado por los representantes de la comunidad. Siguiendo también el relato de la directora del CERPAT, el 11 de junio del 2024 se celebró una reunión de asesores con Bernardita Nazar y el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino.
se estimó que para que la propiedad fuese adquirida por el fisco, que ahí hay una diferencia, se encargaría la compra al Ministerio de Bienes Nacionales. Este punto es importante de destacar, toda vez que el artículo 22 de la Ley 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, crea también el SERPAT y dispone lo siguiente: créase el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en adelante el servicio, como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es decir, mientras la adquisición hecha por el Ministerio de Bienes Nacionales sería en favor del fisco, la adquisición hecha por el SERPAT sería exclusivamente en beneficio del propio servicio. En una siguiente reunión con los asesores y jefes de gabinete, sucedió el día 17 de julio del 2024, se informó que se iba a solicitar directamente a la Dirección de Presupuesto las modificaciones presupuestarias a fin de que el Ministerio de Bienes Nacionales realizara el proceso de adquisición de los inmuebles de ambos expedientes. Adicionalmente, se indicó que todos los demás aspectos relativos al ámbito patrimonial posterior a la adquisición de los mismos los llevaría el Servicio Nacional del Patrimonio, esto es, las futuras etapas de rehabilitación de los inmuebles si es que los requería, el diseño museográfico, tal como señalé anteriormente, se había remitido un formulario para levantar ese proyecto, entre otras acciones necesarias. Y el 12 de agosto del 2024, a través del oficio 387, el SERPAT remitió los antecedentes legales del inmueble que tenía de Guardia Vieja y que habían sido recabados en esta primera etapa del proceso al Ministerio de Bienes Nacionales, entidad que sería ya la responsable de la adquisición para su análisis y proceso administrativo. Adicionalmente, el SERPAT, a través del oficio número 429 del 5 de septiembre del año 2024, remitió a DIPRES la solicitud de modificación presupuestaria para el análisis respectivo, autorización y elaboración de decreto para que los recursos de ambas iniciativas fueran reasignados al Ministerio de Bienes Nacionales. Esto es, la adquisición de los inmuebles de los expresidentes Allende y Elwin. Ante dicha solicitud, el Ministerio de Hacienda, a través del decreto 1242 del 4 de octubre del 2024, tomado razón por la Contraloría General de la República el 15 de octubre del 2024, rebajó 2.400 millones del presupuesto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. A partir de ese momento, el Servicio del Patrimonio y el Ministerio en cualquiera de sus áreas sale de la tramitación, toda vez que esto se radica en el Ministerio de Bienes Nacionales, el cual continúa con todos los trámites, algunos ya conocidos por esta comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Por favor, les pido a los diputados y diputadas que se puedan inscribir para tener más claridad respecto a quién quiere hacer las preguntas correspondientes. Ya, yo voy primero. Ministra, primero, en relación a lo que expuso en la parte final del ordinario número 429 de la directora nacional del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que viene con copia a su gabinete, ¿a usted no le llamó la atención de que un procedimiento fuera, el de la casa del expresidente Allende, fuera a través del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y la adquisición de la casa del expresidente Elwin fuera a través de bienes nacionales? Eso es una pregunta. ¿No le llamó la atención de que hubiera dos procedimientos distintos para una misma finalidad, que era la compra de la casa del expresidente Allende? Porque además preguntarle si usted se enteró de la instrucción en contrario posterior a esto, que vino por parte del señor Moreno, en que le instruye a los equipos de bienes nacionales y de cultura de que esta obra se va a hacer a través de bienes nacionales. Y acá estuvieron varios expositores señalándonos que no se les dio las razones de por qué se cambió. Entonces, eso provocó de que en el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural se hicieran tres tasaciones, es decir, se gastaran más de 2 millones de pesos, tasaciones que en definitiva
poca utilidad tuvieron, porque el proceso fue llevado por bienes nacionales. Entonces, saber si usted no le llamó la atención aquello, en considerando que usted señaló recién de que estos procesos se llevan a través de bienes nacionales. Y en segundo lugar, lamentablemente no está el señor Pinto acá, pero ¿usted tuvo conocimiento de la minuta que realiza José Cortés y que le envía a el ex jefe de gabinete del Ministerio de las Culturas, señor Gonzalo Pinto, en abril de 2024? ¿Por qué le pregunto si tuvo conocimiento? Porque en esta minuta se expresan las consecuencias jurídicas que pueden haber y comunicacionales, es decir, se habla directamente de que la sucesión le corresponde a la ex ministra Maya Fernández y también a la ex senadora. Por lo tanto, ahí habían dos alertas. Por un lado, la sucesión y la titularidad de la propiedad que están en esa minuta. Entonces, preguntarle si conocía de esa minuta y si es que tuvo conocimiento de ella, se le hizo conocer al presidente o hizo la alerta a alguna otra persona, o si bien advirtió la situación de que acá había una inhabilidad y eventual inconstitucionalidad a propósito de la titularidad de, de ellos. Y por último, en la reunión que se concreta, la primera reunión, participa la jefa de gabinete de Bienes Nacionales y el jefe de gabinete de Cultura, don Gonzalo Pinto. Eh, Quisiera saber si usted tuvo detalles de esa reunión, porque en esa reunión no solamente se advirtió la minuta, sino que además se hicieron varias observaciones respecto de bienes nacionales, particularmente de las consecuencias que esto podía tener. Es decir, ¿se le comunicó a usted directamente esta reunión y qué hizo respecto a esa eventual comunicación que se le puede haber dado en atención a esta minuta en que hacía determinadas advertencias? Y ahora sí, por último, eh, respecto a el procedimiento, ¿usted no tuvo en consideración de que esto podía ser declarado un bien patrimonial o de conservación histórica? Considerando que si tenía un fin filántropo de verdad la adquisición de la casa del expresidente Allende, por esta vía no solamente se cumplía con aquello, sino que además se podía rebajar el precio a la mitad. Siendo usted ministra de Cultura, ¿no tuvo eso en consideración al momento de la adquisición? ¿No se lo planteó el presidente o a los encargados de este proceso, que era Bernardita Nazar y el señor Leonardo Moreno? Eso, diputada Laura. Yo quiero manifestar que estoy aburrida y que es muy lamentable que en esta comisión permanentemente estemos escuchando cosas que no son, que se intente pasar gato por liebre. ¿Y por qué digo esto? Esto se presentó efectivamente en la Ley de Presupuesto del año 2024 en el subtítulo 31 del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Y lo he dicho en reiteradas ocasiones, ese subtítulo no permite la compra de inmuebles. Por lo tanto, esto no fue aprobado por el Congreso. Número uno, y aquí todos los que se han sentado en ese lugar por su intermedio, presidente, que está la ministra de Cultura, han dicho lo mismo. Y eso no es cierto. Y tenemos acá los antecedentes más claros que sustentan lo que estoy diciendo en este momento. La directora de CERPAT manifestó cuando ella estuvo presente que a través del subtítulo 31 habían comprado inmuebles. Nosotros corroboramos esto a través de un oficio que hemos tenido la respuesta el día de hoy y pedimos los últimos 4 años cuántos inmuebles fueron comprados por este subtítulo. Y la respuesta que nos han dado que solamente se ha adquirido a través de este subtítulo la iniciativa de inversión Construcción Archivo Regional de Ñuble. Revisados los antecedentes, lo que se compró fue un terreno, que efectivamente lo permite el subtítulo 31. Y además este también permite que se hagan estudios de diseño de prefactibilidad, que fue también lo que se hizo con este subtítulo. Por ende, esto nos corrobora aún más que como se presentó esto al Congreso, no se presentó la compra del inmueble de la casa de Allende. Por lo tanto, esto no fue aprobado por este Congreso. Yo creo que vamos a tener que citar a la directora de la DIPRES para que ella también lo pueda aclarar con mayores fundamentos. Y más aún, no se entiende por qué esto se presentó a través de Cultura. Y nos queda en evidencia, se presentó en Cultura y por algo tuvo que pasar a Bienes Nacionales. Porque Bienes Nacionales sí podía hacer la adquisición de la casa. Por ende, reitero mi afirmación, se trató de pasar gato por liebre. Nos gustaría saber, ministra, de acuerdo a lo que se ha respondido desde el CERPAT, si efectivamente usted puede corroborar
que a través del subtítulo que se aprobó en este Congreso, que fue el subtítulo 31, iniciativas de inversión, usted afirma, por su intermedio, presidente, que sí se pueden comprar inmuebles? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Labra. Diputado Leiva. No voy a reiterar lo que el presidente nos señalaba que ya había planteado en las sesiones anteriores. Pero hacer una distinción. En primer lugar, presidente, dar cuenta de que las afirmaciones que se plantean con total severidad dan cuenta de informes o de filtraciones de informes de prensa, ¿no? Que la minuta, quien me dijo, que no dijo, no está sentado en lo que este proyecto sí, y la minuta, pero quién fue, cuándo no fue, y eso lo podemos ver, presidente. En segundo lugar, sí aclarar que el subtítulo 31, efectivamente, de iniciativas de inversión permite, y lo señala expresamente, abarca gastos para la ejecución de proyectos de inversión, incluyendo la compra de terrenos para proyectos. Sí, pero si usted me permite, un terreno es un inmueble. Y la construcción sobre un inmueble es un inmueble por destinación. Cuando uno adquiere un inmueble, si usted me permite, presidente, tal vez hay un tema de fondo, para los que hay un tema de formación profesional, y uno entiende que cuando uno adquiere un inmueble, adquiere un terreno. Lo que está construido o edificado sobre él es un inmueble por adherencia o destinación. Y efectivamente lo que compra uno siempre es un terreno. Por consiguiente, el concepto terreno es inmueble y un inmueble puede comprar un terreno, cuando uno compra un inmueble, un terreno sin nada construido sobre él o efectivamente algo construido con él, y va a depender los valores de edificación que estén construidos sobre él, para dejar eso sentado y que el subtítulo 31 lo permite. En segundo lugar, porque los bienes inmuebles tienen una relación de género a especie con los terrenos. Lo que sí quisiera plantear además, que ha sido objeto o materia de discusión recurrente en esta comisión, es respecto de, se cuestiona la declaración de bien patrimonial o de monumento, con un objetivo específico que también se ha planteado en esta comisión, que es reducir el valor o el precio del inmueble. Y yo quisiera reiterar a la comisión que el símil de la teoría del abuso del derecho en materia civil es justamente la desviación de fin o de poder en materia de derecho público, y que un acto administrativo que se desarrolla o se ejecuta con un fin distinto, como podría ser eventualmente esto de rebajar el precio de un inmueble, es un acto que tiene un vicio de nulidad y una nulidad de derecho público. Recordar que la desviación de poder se desarrolla cuando un acto administrativo ha tenido en vista un fin diverso, distinto al que fuera previsto justamente en la norma. Específicamente en este marco normativo pertinente y dictado por una persona que tiene, por un órgano que sí tiene competencia, pero con un fin distinto. Entonces yo quisiera dejar claro, porque se ha cuestionado bastante, oye, ¿por qué no se declaró bien patrimonial? Eso hubiera significado una disminución en el costo de adquisición, y eso, a mi juicio, es un acto nulo. Eso, presidente. Gracias, diputado Leiva. Diputada Labra. Muchas gracias, presidente. Sobre el punto, yo no tengo los conocimientos legales del diputado Leiva, por supuesto, pero sí tengo los conocimientos en administración pública. Y en esto lo importante, más que los códigos jurídicos, es la ley de presupuesto, que las que da las instrucciones bajo qué subtítulos se pueden hacer las distintas compras y adquisiciones del Estado. Por lo tanto, nosotros tenemos claramente la información del subtítulo 31, y permítanme que me extienda un poco y lo voy a leer, que es el que se aprobó en este Congreso, que es el subtítulo 31, 02, iniciativas de inversión. Y el subtítulo 31, insubítem 02, habla de proyectos, y efectivamente en el 003 habla de terreno. Corresponde al gasto por concepto de compra o expropiaciones de terrenos que son parte integrantes de un proyecto de inversión. ¿Qué pasa en el camino? Se rebaja este presupuesto y se pide a la DIPRES que se aumente el presupuesto de bienes nacionales para gestionar la compra, que lo dice
así literalmente los distintos ordinarios y decretos. ¿Y cuál es el subtítulo que se aumenta en bienes nacionales? A través del cual se compra la casa. Porque si se pudiera del subtítulo 31 que fue aprobado para cultura, ¿por qué no se compra por ahí? Vamos a leer para que quede mayor claridad la ley de presupuesto, el subtítulo 29, el ítem 02, que fue aquel que se aumentó en bienes nacionales, y perdón que sea reiterativa, pero el que permitió intentar hacer esta adquisición. Subtítulo 29, adquisición de activos no financieros. Ítem 02, edificios. Son los gastos por conceptos de compra o expropiación de viviendas, edificios locales y otros similares. Por ende, para la ley de presupuesto, efectivamente la compra de viviendas tiene que ir por este subtítulo por el cual se le pidió correctamente a bienes nacionales que aumentara su presupuesto para realizar la compra y se rebajó de lo que fue aprobado por el Congreso precisamente porque no permitía hacer la adquisición de una vivienda. Y eso queda en evidencia. La respuesta a la directora del CERPAT, por lo menos en los últimos 4 años jamás se adquirió una vivienda por ese subtítulo. Ella dijo que sí, y lo sigue diciendo en su oficio. Pero si uno ve los documentos adjuntos, uno que conoce un poco, que se da el trabajo de leerlo, lo que hizo fue comprar un terreno donde no había ninguna vivienda y también se utilizó para un proyecto de inversión. Estudio de prefectibilidad, diseño, etcétera. Insisto, que es lo que permite este subtítulo. Y creo que es bastante sustento decir que se rebajó del subtítulo 31 al 29 del Ministerio de Bienes Nacionales. Y yo creo que acá nos podrá aclarar mejor para no extendernos la directora de DIPRES, que yo creo que vamos a tener que citarla para la próxima comisión investigadora, próxima sesión. Gracias, gracias, diputada Labra. Diputado Soto, y después, si quiere, extendemos. Gracias, presidente. La verdad que esta discusión se ha reiterado sucesivamente, yo diría, en todas las sesiones. Y yo creo que, presidente, ha quedado meridianamente claro que existe una confusión en términos de lo que implica o no una glosa, un subtítulo en la ley de presupuesto que nosotros además aprobamos todos los años y que debiésemos conocer en profundidad su sentido y alcance. Lo que hace, presidente, la ley de presupuesto, y todos lo sabemos muy bien, no es establecer en detalle o de manera explícita y casuística, caso a caso, las posibilidades de inversión o de financiamiento de determinadas acciones que el Estado puede llevar adelante, o un gobierno de turno puede llevar adelante. De lo contrario, si ese fuera el caso, no podríamos en este Congreso Nacional tramitar ninguna otra ley y nos dedicaríamos todo el año solamente a ver la ley de presupuesto caso a caso. Para que, como al parecer, infiero, quiere la diputada Labra, que cada norma diga explícitamente, casuísticamente, caso a caso, qué es lo que se permite o no se permite, y no principios generales que habilitan en determinados casos ejercer una facultad financiera o administrativa del Estado. Y desde esa perspectiva, presidente, yo comparto en la solicitud de la diputada Labra. Oficiemos a la DIPRES o incluso, sin ir más lejos, ni siquiera a la DIPRES al Ministerio de Hacienda, a la Comisión de Hacienda de la Cámara, ya para que nos den claramente, ¿verdad?, cuál es el alcance de la norma, pues, para que no perdamos todas las comisiones en lo sucesivo discutiendo algo que no debiese ser motivo de discusión entre parlamentarios que somos además los que aprobamos las normas de la ley de presupuesto. Presidente, es evidente que la norma del subtítulo 31, ¿verdad?, sí permite, o al menos recoge la posibilidad de lo que acá se ha planteado, al igual como la hace la de bienes nacionales. Si se tomó una decisión política, administrativa, jurídica o lo que sea respecto de avanzar por un camino y no por el otro, bueno, que la pregunta vaya dirigida a cuál es el fundamento de esa decisión, pero que eso no nos lleve
¿verdad?, a un argumento que no tiene lógica, de que por el solo hecho de que se tomó una decisión, que se tomó un camino y no otro, ese camino era inviable, o ese camino era irregular, o eso no se podía hacer. Porque no es así, presidente. No es un silogismo, no es lógico plantearlo de esa manera. Y la verdad que no tiene fundamento, insisto. Entonces, no insistamos por ese camino, aclarémoslo con la DIPRES, con el Ministerio de Hacienda, con la Comisión de Hacienda, o con quien usted quiera, pero despejemos ese punto rápido porque yo creo que nos tiene trabados y podríamos estar poniendo el foco en otros temas mucho más relevantes, presidente, y sobre todo cuando se plantea sobre la base de una aseveración que fue, se está tratando de pasar gato por liebre, o se están planteando las cosas como no son. A mí me parece que evidentemente las cosas sí son así, presidente. Y a mayor abundamiento, el argumento me está censurando, a mayor abundamiento, y aquí termino, presidente, y lo digo no como una defensa, si de hecho lo que plantea la diputada Lara le da la razón al gobierno. O sea, la diputada Lara está diciendo que el gobierno hizo lo correcto, ¿ah?, que tomó el camino correcto, que tomó la decisión jurídica correcta, que finalmente utilizó lo que en la ley de presupuesto se debía utilizar. Pero tiene un error de origen que yo creo que es necesario aclarar, presidente. Dicho eso, me parece clara la exposición de la ministra presidente. Acá, la verdad que el Ministerio de la Cultura está bien que venga a dar su testimonio, pero esta operación, este proceso administrativo, se realizó en lo sustantivo bajo el paraguas, ¿verdad?, de otra cartera, del Ministerio de Bienes Nacionales, a cuyos ministros ya tuvimos acá, a cuyos funcionarios ya hemos tenido acá y tenemos suficientes antecedentes como para seguir avanzando y profundizando en qué fue lo que pasó, como para volver al inicio del proceso cuando se tomaron decisiones que no terminaron necesariamente influyendo en el desarrollo mismo, que terminó con una compra-venta fallida, con una senadora, ¿verdad?, destituida y con dos ministras renunciadas. Entonces, presidente, yo creo que estamos poniendo mal el foco en esta sesión y particularmente en lo que se relaciona al Ministerio de las Culturas. Gracias. Gracias, diputado Soto. Ahora sí, diputado Benavente y después diputada Navellán, y le damos la palabra. Gracias, presidente. Ministra, muy breve. Aquí estuvo la ministra de Bienes Nacionales, la ex ministra de Bienes Nacionales, la ex ministra Sandoval, quien señaló que en una de las reuniones donde se empezó a tratar, donde se trataba este tema de la adquisición de este inmueble, la abogada Díez, que ha sido citada, invitada dos veces a esta comisión y las dos no ha podido venir por licencia, habría advertido que podrían estar en presencia de un caso de negociación incompatible. Yo quería preguntarle a usted, ¿escuchó alguna vez usted algo de este estilo? ¿De que aquí podría haber algún impedimento? ¿O escuchó usted las palabras negociación incompatible? Solamente eso. Gracias. Gracias, diputado Benavente. Se agradece su decisión. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser bien precisa. Quiero saber por qué motivo se traspasó al subtítulo 29.02.002 de Bienes Nacionales desde el subtítulo 31 de Cultura 2.400 millones de pesos para la compra de esta vivienda. ¿Por qué no prosperó el comprarla a través de Cultura, que fue lo que, según usted indica, y todo lo que se han sentado en su lugar por su intermedio, presidente, indican, era el aumento de presupuesto que nosotros habíamos dado a Cultura? Era para que ustedes hicieran la compra. ¿Por qué lo traspasaron a Bienes Nacionales y no prosperaron ustedes en comprarlo? Gracias, ministro. Gracias, diputada Navellán. Diputado Celedón. Muchas gracias. Quiero señalar que las consultas
están respondidas en el decreto número 38 que hemos conocido, y todo el proceso de compraventa del bien raíz para el fisco. Está también la presentación de la Contralora General de la República ante la Comisión Especial Investigadora sobre la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Proceso de compraventa del bien raíz para el fisco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En relación con la Contraloría, resolución está absolutamente en relación con el Ministerio de Bienes Nacionales. Está todo absolutamente explicado, y ya en el primer considerando que la presente adquisición se enmarca en la solicitud realizada por la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural mediante oficio tanto de 5 de septiembre del 2024, dirigida a la directora del presupuesto del Ministerio de Hacienda con el objetivo de manifestar la intención de adquirir las casas presidenciales de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Hernández, que en este contexto se solicitó al Ministerio modificar el presupuesto del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural en sentido de reducir su presupuesto respecto al programa 2906, 0301, etc. Estamos absolutamente perdiendo el tiempo tratando de descubrir cosas oscuras donde no hay nada oscuro, porque además la causal de inhabilidad afecta intuito persona a una ministra o a un parlamentario. Y esa es la única razón por la cual se presentan complejidades en este caso. Pero todo está explicado hace mucho rato por la señora Contralora General de la República en toda la documentación que entregó. Gracias. Gracias, diputado Celedón. Tiene la palabra la ministra. Ministro, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, para responder varias de las consultas que aquí se han hecho por su intermedio, sí me parece importante destacar que no hay aquí un afán de insistir en teorías que son falsas o de tergiversar algo que, si ustedes revisan en la debida exposición de la subcomisión mixta, fue expuesto y por lo tanto la transmisión de la misma está. Adquisición inmueble, casa, guardia vieja. Lo digo porque es importante que no se nos señale que estamos faltando a la verdad, puesto que si así fuera, no nos arriesgaríamos a hacerlo. Yo por lo menos. Me parece importante sobre la consulta que usted hace, presidente, respecto de algún tipo de declaratoria, eh, despejar cualquier noción negativa que pueda tener una declaratoria de monumento en cualquiera de sus categorías, puesto que esta es una herramienta que tiene el Estado para poder proteger, resguardar y salvaguardar el patrimonio. El Consejo de Monumentos Nacionales es un órgano colegiado que este año cumple 100 años y es un órgano que está compuesto por diversos representantes del sector público y también de la sociedad civil. Hay representantes del MIMBU, del Ministerio de Obras Públicas, Interior, el Consejo de Defensa del Estado, el Colegio de Arquitectos, diversos especialistas, entre otros. Por lo tanto, declarar algo como monumento es parte de las facultades y de las decisiones que toma de manera informada ante la solicitud o cualquier solicitud que se presente frente a este órgano. En ese sentido, si se presentase o no una declaratoria, será el Consejo de Monumentos Nacionales quien deba tomar esa determinación. Este órgano colegiado con el expediente que se cree y que se presente y que pase por la sesión de consejo correspondiente. Respecto de, usted señaló la minuta, me preguntó directamente si yo había tenido conocimiento de la misma y efectivamente a mí me la remitieron a mi correo electrónico
y yo di la instrucción a quien era el jefe de gabinete en esa época, que pudiera remitirlo a los asesores correspondientes, en este caso la sectorialista de presidencia. Por lo tanto, la minuta, que es bastante general, quiero ser súper también transparente en eso, respecto de consideraciones jurídicas o comunicacionales que pudiera tener la realización de este proyecto, fue remitida en el mes de abril, si no me equivoco, que es cuando nos llegó esa minuta por parte del servicio. Respecto de la consulta sobre tasaciones o por qué una operación se desarrolló desde una institución o desde otra, me parece importante señalar dos cosas que dije también dentro de la exposición. Y es que efectivamente la conversación que se daba es que posterior a la adquisición de estos inmuebles iba a ser el servicio quien acompañara las diversas acciones asociadas a la rehabilitación, si es que lo requerían o no los inmuebles, y sus diseños museográficos. Y en ese sentido también, desde la Subsecretaría de Patrimonio, se acompañó el proceso de la Casa de Elwin. Es decir, no es que el ministerio haya estado ausente de una operación y presente en otra, estuvo presente en ambas. Sin embargo, si se quisiera ahondar respecto de la Casa de Elwin, tendríamos que hacerlo en otra instancia. Mm, Respecto, por su intermedio, presidente, de la consulta del diputado Benavente, no, yo no recibí ningún tipo de información o alerta acerca de negociación incompatible. Y sobre lo que se ha discutido también previamente entre los miembros de esta comisión, me parece importante señalar que esta rebaja de recursos no tiene nada ilegal, puesto que es también Contraloría quien aprueba ese decreto. La finalidad para la cual los recursos fueron solicitados era la misma desde una institución o desde otra. Es decir, la naturaleza de la operación no se veía afectada y eso lo demuestra, como bien también decía por su intermedio, presidente, eh, el diputado Celedón anteriormente, eh, la toma de razón de Contraloría de esta solicitud de modificación presupuestaria. Eso por mi parte, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministra. Vamos a abrir una segunda ronda, por si quedaron algunas dudas, aclaraciones o nuevas preguntas. Diputada, perdón, ministra. Sí, perdón. No le respondí a la diputada Abelian, perdón, por su intermedio, presidente. Yo lo expuse también anteriormente. La diferencia de comprar a través del servicio del patrimonio y de comprar a través de bienes nacionales es que la ley que crea el Ministerio de las Culturas y por lo tanto el Servicio del Patrimonio, el servicio es un órgano descentralizado que adquiere para sí mismo. La diferencia cuando compra bienes nacionales es que compra para el fisco. Ahí yo presumo hay una diferencia efectivamente que es simbólica. Y en ese sentido, la decisión de hacerlo de una institución u otra, insisto también, no modifica la naturaleza del fin último que se perseguía, que era poder adquirir ambos inmuebles con el objetivo de, en el caso del presidente Allende, tener un proyecto asociado a un museo que pudiera dar cuenta del espacio, vivienda, despacho de quien fuera el presidente que vivió el quiebre de la democracia en nuestro país y por otra parte del presidente Elwin, quien asume el retorno a la democracia. El fin, insisto, se mantenía así fuera dentro de una institución o de otra. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Dejo abierto el uso de la palabra. Diputada Navia. Muchas gracias, presidente. De acuerdo a lo manifestado en este momento por la ministra,
Lo que no entiendo es otra cosa. Es, dado que ustedes, como gobierno, tenían la intención de que la compra de estas casas fuera un tema simbólico y por lo tanto que pertenecieran al Estado como tal y no a patrimonio, entonces, ¿por qué motivo a nosotros, como diputados, en la ley de presupuesto, nos presentaron un aumento en el presupuesto de cultura y por qué no lo hicieron desde un principio en el ministerio que sí podía comprar para el Estado, como usted bien dice, dado que simbólicamente para ustedes era importante? ¿En qué momento cambiaron de opinión? Porque usted misma lo ha manifestado, hay una diferencia entre comprar a través de bienes nacionales o comprar a través del Ministerio de Cultura. Y para ustedes esa diferencia era importante. Menos me explico aún por qué motivo no aumentaron el presupuesto de bienes nacionales directamente, poniéndonos a nosotros en ese presupuesto que ustedes querían comprar la casa, y lo hicieron en cultura, que a ustedes no les acomodaba por un tema, como usted dice, simbólico. Esa es la pregunta que quiero hacerle a la ministra. Pero además, presidente, quiero manifestar algo que me parece importante. Hemos tenido acá un desfile de autoridades, todas autoridades de gobierno, de distintas reparticiones. Se supone que nosotros tenemos la obligación, todos los chilenos, de conocer la ley una vez que está publicada. Y como ministros, ustedes tienen una obligación mayor que un ciudadano común, al igual que nosotros como parlamentarios también tenemos una obligación mayor que un ciudadano común, porque yo puedo entender que no tengo idea, una persona que nunca ha tenido que ver con el tema legal o con trabajos de gobierno pueda no conocer ciertas leyes, pero no nosotros. Nosotros tenemos que conocerlas. Y fíjese, presidente, que acá todas las autoridades que han desfilado en esta comisión, además de las dos personas que tenían cargos públicos, una como ministra y otra como senadora, ninguna conocía la ley. A mí, francamente, presidente, me parece asombroso y de verdad me baja la duda que otras leyes no conocerán. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Diputada Pizarro. Diputada Pizarro, por favor. Sí, ya. Después, presidente, perdón, porque se me fue la onda. Después. Suele pasar, diputada, suele pasar. Ahora sí, diputada Labra. Gracias, presidente. En esta discusión se ha mencionado mucho por su intermedio, presidente, por parte de la ministra, la valoración respecto a la figura de Allende, la democracia, que es un debate que creo que no aplica en esta discusión. Y con todo respeto y por su intermedio, presidente, ministra, voy a tener que desmentirla. El 25 de octubre del año 2023, en comisión mixta del Senado, en la discusión de la ley de presupuesto 2024, que la tengo acá impresa, no sé si la alcanza a ver, usted acaba de mencionar que aquí se presentó, y que lo dice expresamente, la adquisición de la compra de casa de Allende. Aquí, como yo les muestro, tengo la lámina que fue presentada y discutida, que dice, contempla incremento para casa presidencial de Guardia Vieja. Por lo menos para mí, es bastante distinto a decir adquisición de la casa. Y también revisé el video, lo escuché completo, lo que se discutió en la sesión. Y el único comentario que se hizo desde la directora de CEPAT fue, literal, además incorpora recursos casas presidenciales que tienen que ver con la historia política de nuestro país. Lamentablemente, ministra, por su intermedio, presidente, en ninguna parte en la discusión de la ley de presupuesto se mencionó adquisición. Y me hace todo sentido, y perdón que sea reiterativa, me hace todo sentido que ustedes lo hayan presentado en el subtítulo 31, que el subtítulo 31 permite la compra de terrenos, ya lo hemos conversado, para la construcción. Y el subtítulo 29, a través del cual se intentó hacer la compra por bienes nacionales, es el que permite la compra de activos ya existentes.
Por ende, ministra, lamento tener que desmentirla por su intermedio, presidente, en la ley de presupuesto nunca se conversó expresamente o explícitamente la adquisición de la compra de la casa de Allende. Y por eso reitero mi tesis, que aquí se intentó pasar gato por liebre a este Congreso. Muchas gracias, diputada Labra. Yo quiero hacer un par de... Perdón, se guardó, diputada Pizarro. Muy bien. Volvió el alma al cuerpo. Sí. Sí, muchas gracias, presidente. Sabe que yo siento que a ratos no queremos escuchar los argumentos de la ministra por su intermedio, presidente, y me complica porque siento que no vamos a llegar a ningún lado. Reiteradamente en las comisiones las mismas preguntas y las mismas, usted supo, usted sospechó, usted escuchó, y a pesar de las respuestas que se han dado por cada uno de los ministros y ministras, siento que no avanzamos, y eso me preocupa. La primera invitada a esta comisión fue la Contralora, y la Contralora fue bien clara en señalar que hasta dónde se avanzó en el proceso de compra-venta, venta-compra, y a esta altura no sé cómo definirlo con tantas resquicios que se busca acá, no se había cometido ningún ilícito. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué es el mandato de esta comisión? Porque a mí, yo no sé qué podría responder la ministra de Cultura respecto a cuál fue la intención de la ministra de Bienes Nacionales, que recién se le consultó, cuando es otra cartera. Entonces a rato siento, yo voy a venir a todas las sesiones, pero no sé si el interés es saber de verdad el objeto de esta comisión o avanzar en otros supuestos que yo no veo que se puedan responder acá. Lo último que quiero señalar, yo ya hemos aprobado 3 leyes de presupuesto y no veo la especificidad tan nítida de en qué se va a gastar cada recurso, en ninguna partida. Tampoco, por lo tanto, en la que se está refiriendo por su intermedio la diputada que me antecedió. Disculpe, diputada, porque soy mala para los nombres. Labra, perdón. La diputada Labra. Porque yo de verdad que no veo cómo... No, perdón, tengo un tema con los nombres, pero no es bajo ningún punto de vista, diputada, un ninguneo, para nada. Entonces, no sé cómo podemos insistir en algo que en ninguna partida de la ley de presupuesto se nos especifica a ese nivel, en ninguna. Entonces, yo no voy a hacer una consulta, solo quiero expresar mi preocupación en torno a que no sé de verdad a dónde nos lleva esta comisión especial investigadora, porque siento que abarca tantas preguntas, se amplía tanto, que no sé en qué vamos a terminar, salvo que por mayoría se aprueba un informe, pero que en el fondo no va a contener la discusión que aquí hemos dado. Y lo quiero expresar por la responsabilidad que me corresponde siendo parte de esta comisión especial investigadora. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Pizarro. Diputada Clara Zagardía. Gracias, presidenta. Presidente, saludar por su intermedio a la ministra y en su exposición. Creo que la ministra ha sido clara en su exposición, ha establecido cómo se dieron los hechos, la participación que tuvo el Ministerio de Cultura, y creo que esto se está tergiversando lo que es una comisión especial investigadora, porque aquí lo que estamos haciendo es interpelar a la ministra, donde la diputada Labra, la interpeladora, porque ha hecho como 5 o 6 intervenciones, que está prohibido, no son más de 2 o 3 intervenciones dentro de las sesiones, y creo que ha respondido. Y como dijo el diputado Celedón, están los documentos, en los documentos está todo claro, se ha redundado en querer encontrar la quinta pata al gato, y eso no es una comisión investigadora. Esta es solamente interpelación política que se está haciendo al Ejecutivo, a todos los ministerios que han venido aquí,
pero no nos aclara nada, más bien que nos confunde en todo porque se redunda y se redunda. Tampoco voy a hacer ninguna pregunta, pero me parece que estamos distorsionando lo que es una comisión investigadora. Gracias. Gracias, diputada Sagardía. Yo quiero hacer una aclaración en general. Todos y cada uno de los diputados de esta comisión pueden hacer las preguntas que estimen convenientes, siempre que sea con el objeto y objetivo que está planteado en la comisión investigadora. Yo no voy a coartar, ni nadie debería coartar el legítimo derecho que tiene cada parlamentario. Cada uno tendrá su opinión política, jurídica, respecto a los antecedentes, pero cada diputado tiene el legítimo derecho de plantear las preguntas que estime conveniente en relación al juicio que se ha hecho el propio diputado respecto a los antecedentes que han salido a la vista y que además le han costado el cargo a 2 ministras y a una senadora de la República. Por lo tanto, las preguntas que pueda hacer la diputada Labra o cualquier otro diputado están dentro de su mandato legal, de representación popular, y para eso está la ministra acá, precisamente para poder contestar dichas preguntas, obviamente dentro de la esfera de sus atribuciones y también de sus competencias en relación a la fallida compra de la casa de la expresidenta Allende. Sí, diputada Sagardía. Tenemos un procedimiento y un reglamento donde se nos dice que cuántas veces debemos intervenir en la comisión y de los puntos. Y creo que por más que sea una comisión investigadora, hay que respetar los reglamentos. Gracias. Diputada Sagardía, para aclararle, según el reglamento, eso está fijado para los proyectos de ley. Una comisión investigadora. Ministra, yo quería un par de puntos que me quedaron dudas. Usted dice que conoció la minuta del señor José Cortés y que usted la remitió a los sectorialistas de esto que entiendo que es Bernardita Nazar y el señor Moreno, quienes llevaban a cargo la compra de la casa del expresidente. El señor Pinto, Gonzalo Pinto, que no sé la carrera que tiene, pero era el jefe de gabinete en ese momento, ¿no le advirtió respecto de consecuencias eventualmente jurídicas que habían en atención a este documento? Porque cuando uno lee el documento, la minuta, a mí me llama la atención 3 cosas en particular. Primero habla de los miembros de la comunidad en la página 2. Dice, se debe tener presente que en la asociación existirían 2 personas miembros que tienen la calidad de autoridades, Isabel Allende Goces y Maya Fernández Allende. Ello para efectos jurídicos y comunicacionales del proyecto. Es la minuta, esta es la minuta del señor José Cortés que tuvo acceso a Gonzalo Pinto y usted, ministra, cuando se le remitió. Y después dice, actual residencia. El inmueble actualmente se encuentra ocupado como residencia de la señora Isabel Allende. O sea, con esos 2 elementos uno podría determinar inmediatamente que hay una inhabilidad e inconstitucionalidad para suscribir un contrato de compraventa con las titulares de la comunidad. Y después hay otro punto que dice que el valor del inmueble es de 1.200 de inversión, que se imputaría al subtítulo 31 en 1.270 millones. Y después dice que el inmueble está tasado por la familia en aproximadamente 800 millones. O sea, la familia hizo una tasación previa de 800 millones. Pero resulta que la Subsecretaría de Patrimonio determinó de que esta tasación superaba los 1.000 millones de acuerdo a los tasadores. Y después esto fue remitido a bienes nacionales. Entonces, hay varios elementos que llaman la atención que podrían haber sido advertidos desde el punto de vista jurídico, político. Entonces, para irme directamente al punto, usted cuando tomó esa minuta, la remitió a los sectorialistas, pero no advirtió en ningún momento que eso podía tener una consecuencia que en definitiva iba a terminar con la cesación del cargo de una senadora y 2 ministras. Y por último, si quien participó en esta operación fue el señor Gonzalo Pinto y no le advirtió usted de esta situación, la pregunta que uno se hace inmediatamente es por qué ese señor sigue en su cargo. Si él tenía una obligación al haber participado directamente en este proceso, de haberse hecho cargo de esas consecuencias o eventuales consecuencias. Es decir, todos quienes participaron o parte de quienes participaron en esta operación, teniendo la obligación de haber advertido esto, no lo hicieron. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que un funcionario abandone su cargo cuando ocurre una situación tan grave como fue la que ocurrió respecto a la falla compra del expresidente Allende? Porque muchos dicen, no, sabe que el decreto fue legal por la Contraloría. Cuando uno revisa la ley de la SECPRES, y con esto cierro, la ley de la SECPRES dice muy claro que se tiene que revisar no solamente la revisión técnica legal, sino que la coherencia global de los decretos supremos. Y cuando uno dice la coherencia global de los decretos supremos, es no solamente un decreto supremo, que el 38, sino todos los sucesivos. Porque acá el problema no es el 38, sino que el que se iba a suscribir después. Y si el 38
hubieran hecho la advertencia de la inhabilidad e inconstitucionalidad, no se habría suscrito el contrato de compraventa, porque habrían parado el tema ya antes. Entonces acá hubo una sucesión de faltas de diligencia y de desidia que son sorprendentes para quienes ocupan cargos de gobierno de esta envergadura, ministro. Esa es la verdad. Entonces pasaron por tantas manos, tantas cabezas vieron esto, que la verdad es difícil de creer de que nadie se haya dado cuenta de una situación tan evidente y que fue advertida por el señor José Cortés, que no tenía las competencias, pero puso a disposición de las personas competentes estos elementos para que las autoridades, los ministros, y en este caso quienes trabajaban para usted, ministra, hubieran advertido esta situación. Entonces la pregunta es, ¿por qué estas personas siguen en su cargo? A pesar de que tuvieron conocimiento de esta situación, y si usted obviamente no le llamó la atención a propósito de la envergadura del cargo que usted ocupa, que las titulares hubieran sido la ex ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende. Eso. Ministra, perdón. Ministra, y vamos cerrando las... Muchas gracias, presidente. Creo, y tal como expuse, y para responder por su intermedio a las diversas consultas, que fui también bastante explícita en decir que esa información se remitió a quienes creíamos correspondiente. La adquisición de un inmueble tiene diversas etapas. Por lo tanto, respecto de quienes son o no parte de la comunidad de la sucesión, también es algo que al momento de la compra puede variar producto de las diversas etapas que tiene la adquisición de un inmueble. Nosotros no somos la institución que llevó a cabo esta operación y somos la institución que cuando hubo que hacer entrega de la documentación necesaria, la hicimos de manera oportuna. Por lo tanto, me parece importante reiterar, despejar cualquier acto de mala fe por parte de quienes hoy día componemos el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ante este Congreso Nacional. Voy a reiterar que todo lo expuesto en las diversas subcomisiones mixtas, como bien se dijo aquí, está tanto en las presentaciones que se pueden descargar de la página web del Congreso como en el video de la misma. De hecho, si no me equivoco, lo que se señala no es inmueble Salvador Allende, sino que el detalle decía Casa Guardia Vieja, distinto a lo que se señaló recién aquí. Y como dije también anteriormente, los recursos del subtítulo 31 son para proyectos que se desarrollan en el curso del año y no previo a aquello. Por lo tanto, ni en la presentación de la ley de presupuesto, ni en los actos posteriores hay algún tipo de ocultamiento. Por supuesto que durante el transcurso del año, cuando tenemos que eh, dar cumplimiento a la ley de presupuesto, se van tomando diversas decisiones porque es no de manera previa, sino que de manera posterior a aprobada la ley que se ejecutan las acciones necesarias para el cumplimiento de la misma. Bueno, no sé si sea esta la comisión donde tengamos que discutir sobre la relevancia o no del presidente que vio quebrada la democracia en nuestro país, tal como... Está haciendo uso de la palabra Pero, diputada Navia, que por favor, respeto, que termine la ministra de exponer y usted hará el punto que estime conveniente después. Diputada Navia, por favor, ministra. Y respecto de las tasaciones, entendiendo que esta es una operación de compra-venta, las tasaciones son lo que se requiere. No veo algo extraño, no soy el Ministerio de Bienes Nacionales, en que el propietario de un inmueble, sea cual sea, tenga una tasación previamente. Tampoco hay algo incompatible respecto de que quiera negociar o no el precio. Eh, pero insisto, esa sucesión de hechos no se da en nuestra institución particularmente para materializar esta compraventa. Eso, presidente. Muchas gracias.
Gracias, ministra. A ver, la ministra contestó todas una pregunta de los parlamentarios. Yo le pediría en la siguiente intervención que solamente se refieran los puntos respecto a aclaraciones, respecto a preguntas que ya hicieron, para no redundar en preguntas que ya se hicieron en esta comisión. Tiene la palabra diputada Navia. Gracias, presidente. Primero, por su intermedio, solicitarle a la ministra que responda a la pregunta que no me ha respondido. ¿Por qué motivo, si la intención era comprar esto para el Estado y por lo tanto debía ser a través del Ministerio de Bienes Nacionales, cuando a nosotros como diputados nos plantearon la ley de presupuesto, el aumento venía en el Ministerio de Cultura para, según lo que usted explica, estos fines, y no directamente en el Ministerio de Bienes Nacionales? Porque hay una diferencia. Hay una diferencia para nosotros cuando analizamos el presupuesto, ver el presupuesto de bienes nacionales y el presupuesto de cultura, con todos los argumentos que cada uno viene cuando uno sabe leer un presupuesto, entonces uno puede entender para qué se va a usar la plata. Pero cuando a nosotros la DIPRES nos plantea un presupuesto con un aumento en un ministerio y después lo cambia a otro ministerio por un tema netamente de que para ustedes era simbólicamente importante, ¿por qué motivo no estaba el aumento de presupuesto desde un inicio en el ministerio que podía comprar para el Estado? Tal como usted manifestó, usted dijo que el cambio de presupuesto de cultura a bienes nacionales había sido básicamente por un tema simbólico. ¿Por qué motivo desde un principio estaba esa plata en cultura y no al tiro en bienes nacionales? Esa es la pregunta que usted no me ha respondido. Y por otro lado, también le quiero decir, mira, aquí hemos escuchado hasta el agotamiento, esto que la Contraloría dijo, que la Contralora dijo. La Contralora fue clarísima. Tal como usted dice, comprar o los presupuestos o lo que sea, todo tiene muchas etapas. La primera etapa es lo que informó la Contraloría, que se refería a la forma, no al fondo. Ellos no entraron a analizar quiénes eran los dueños de la propiedad y si era factible comprarle a esos dueños por parte del Estado o no. Ellos entraron en la primera etapa, lo vieron por encima y dijeron, sí, por encima esto se ve bien, sigamos avanzando. Pero la misma Contralora dijo con toda claridad que después venían otras etapas donde sí se entraba a ver quiénes eran los dueños de la propiedad y ahí habría saltado claramente, esto como los tapones de la luz, habría saltado al tiro que era imposible hacer esta compra. Entonces, por su intermedio, presidente, le reitero a la ministra para que tenga toda la claridad. Primera pregunta, ¿por qué motivo el aumento de presupuesto no se hizo directamente en bienes nacionales, sino que se hizo en cultura? Primera pregunta. Y la segunda pregunta también es, ¿por qué? Si usted, al igual que nosotros, por su intermedio, presidente, tiene la obligación de conocer la ley, y además vio una minuta donde esto se mencionaba, ¿por qué usted no levantó las alertas? Y usted mandó esto, claro, lo mandó a presidencia, pero usted debió desde un principio decir, perdón, de acuerdo a la minuta que me está entregando mi jefe de gabinete, aquí tenemos un problema. No podemos seguir adelante bajo ningún ministerio con esta compra, mientras las casas sean de estas dos mujeres. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navillán. Diputada Labre. Diputado Ley. Tengo micrófono. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, respecto a lo que ha comentado en su última aclaraciones la ministra, mencionó que ellos no son el ministerio que llevó a cabo este proceso administrativo. La pregunta es bien sencilla. ¿Por qué? Y la segunda pregunta y última, ya que a algunos les molesta que yo haga intervenciones y preguntas, voy a dar un poco de contexto, fundamentos, para quienes no conocen a cabalidad o no conocen muy bien cómo aplica la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto 2024, en el Congreso se aprobaron 20.000 millones para el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural
en el subtítulo 31, iniciativas de inversión, ítem 02, proyectos. Si uno lee el instructivo de la ley de presupuesto que aclara para qué se pueden usar los distintos subtítulos, no detalla, por supuesto, cosas específicas, pero sí para qué se pueden utilizar. ¿Qué dice lo que aprobó este Congreso? Subtítulo 31, ítem 02. Proyectos. Corresponde a gastos por conceptos de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos. Asimismo, considera gastos de inversión que realiza el organismo del sector público para inicio de ejecución de obras, yo no sé si había que construir una casa, o la continuación de obras iniciadas en años anteriores con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes, prestación de servicios. Dado ese contexto, la segunda pregunta y final a la ministra por su intermedio, presidente. Usted asevera, corrobora que a través de lo que se aprobó en el Congreso, subtítulo 31, ítem 02, ¿se podía comprar la casa de Allende? Gracias, presidente. Gracias, diputada Lara. Diputado Leiva. Y después, Dos cosas. Uno, respecto, y lo hemos dicho muchas veces, no lo quiero reiterar en extenso, pero efectivamente la Contraloría General de la República tomó debida razón luego el control de legalidad y constitucionalidad del Decreto Supremo 38. Y reitero, no existe ningún vicio en la suscripción de un contrato compraventa del punto de vista civil o del punto de vista legalidad, de la legalidad del contrato cuando interviene un ministro o un parlamentario. La sanción está establecida en el artículo 60 y la única sanción es el cese del cargo para el parlamentario que participa de ese acto. Ese acto no es ilegal, ese acto no es inconstitucional, sino que la sanción, como es de derecho estricto, está establecida única y exclusivamente para aquella persona que interviene en ese acto. En este caso, él o la parlamentaria que lo suscribe. Porque, por su intermedio, la diputada Navellán plantea que este acto era ilegal, que era inconstitucional, que no se pudo haber desarrollado. Fueron sus palabras textuales. En mi opinión, lo puedo revisar después, diputada, si usted me permite terminar, pero insisto que este decreto 38 lo ratifica y la propia Contralora General de la República así lo planteó y así está sentado, además, cosa leer el texto constitucional. Artículo 60, inciso segundo, se lo recomiendo, está en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional. Pero en segundo lugar, presidente, y algo que me caracteriza, porque siempre trato de hacer uso adecuado de la norma, lo que señaló en un principio y que yo intervine respecto, por su intermedio, de lo que planteaba la diputada Laura, tiene razón. Yo hice la disquisición entre los distintos tipos de inmuebles del Código Civil, pero tiene razón que las iniciativas de inversión del artículo 31, del subtítulo 31, perdón, en extenso, sí pudieran eventualmente, tal como lo señaló, contemplar la adquisición de algún tipo de inmueble. Sin embargo, lo que precisa la diputada Laura es correcto, en el entendido que luego del traspaso de los recursos del subtítulo del Ministerio de Culturas al Ministerio de Bienes Nacionales, donde se materializa la adquisición del inmueble, sí se hace un correcto uso del artículo 29 y por eso lo quiero reconocer porque nobleza obliga a diputada. gracias, diputado Leiva. Diputado Celedón. Eh, quiero señalar lo siguiente. Estoy leyendo este documento de 6 de enero en que se solicita la formación de esta comisión. No sé si estará la diputada Navellán entre las firmantes o no. Pero el número 1, antecedente, el Ministerio de Bienes Nacionales inició los trámites para adquirir la casa del expresidente Salvador Allende en Providencia, con la intención de transformarla en un museo para preservar su legado histórico. El día 20 de diciembre, la Contraloría General de la República tomó razón
de los decretos que autorizaban las compras de las propiedades, de esta propiedad y otra vinculada al expresidente Patricio Elwin. El 31 de diciembre del 2024, el gobierno informó públicamente su intención de adquirir ambas casas, justificando la medida como parte de un plan para resguardar el patrimonio histórico de los expresidentes del país. Posteriormente se reveló, dice punto 3, que una de las copropietarias de la casa es la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende, etc. Por lo tanto, esta comisión se constituyó sobre la base de esta denuncia y los antecedentes que se expresan por parte de los que suscriben esta denuncia y petición de formación de la Comisión Especial Investigadora, está completamente claro en respecto de cuál es el órgano del Estado que en definitiva tramitó o sobre respecto del cual se tramitó la adquisición de estos bienes raíces. Y me voy a permitir, su señoría, no su señoría, no es el trato de usted. Señalar de todos los antecedentes que conocemos, sabemos que al menos la senadora o ex senadora Isabel Allende estaba representada por un abogado, además familiar de la misma. Y vamos a suponer que todo esto, incluido la Contraloría, está plagado de abogados, digamos, en los ministerios, y para nadie resulta desconocido que el presidente Allende falleció el 11 de septiembre de 1970 y que, de acuerdo a la minuta que leyó el señor presidente de esta comisión, quien representa a esta casa que se quiere declarar patrimonio cultural, histórico, lo representa su sucesión, ¿no es cierto? Y así se dice, y yo debo suponer que al menos el abogado de la senadora ningún mal quisiera causar a quien le ha delegado su confianza. Y por lo tanto, yo no puedo, como bien señala la diputada Navellán, que la ley se presume conocida, debo suponer que conocían las normas constitucionales en cuestión. Estas normas constitucionales fueron modificadas el 2010, el 4 de enero del 2010, tanto el artículo 60, parcialmente, como el artículo 37 bis. Uno se refiere a los ministros, el 37 bis, y otro a los parlamentarios. Y tienen una oración común: cesarán el cargo que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Entonces, la pregunta que seguramente se hicieron algunos juristas es: ¿quién es el titular de la casa del presidente Allende? Y la respuesta fue su sucesión. ¿Y qué es lo que es la sucesión? Una comunidad hereditaria. Y seguramente, como el diputado señor Leiva acaba de señalar, que se agregó, se especifica la inhabilidad que se refiere al inciso anterior, artículo 60.
tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte. Yo debo presumir la racionalidad y la buena fe de toda persona, incluso de aquellos que sospecho que no actúan de muy buena fe. ¿Comprende esta expresión constitucional la sucesión, una comunidad hereditaria, una comunidad de bienes? El que actúe por sí no es por sí, no es propietaria por sí ni una ministra ni una senadora. O por interpósita persona, no hay interpósita persona. O por medio de una sociedad de personas de que forme parte, la comunidad de bienes, la sucesión, no es una sociedad de personas, en los términos que se expresa en esta norma integrada el 4 de enero del 2010. Por esta razón, yo creo, señoría, perdón, me rectifico, que ha habido una interpretación restrictiva en cuanto al impedimento, si se comprende o no a estas personas que son efectivamente parte de la sucesión del presidente Allende, si comprende ese concepto de la sucesión cuando el titular ya no está y que se transforma jurídicamente en causante. Porque sin duda que el acto que bien se hace en la denuncia, que el Ministerio de Bienes Nacionales inició los trámites para adquirir la casa del expresidente Salvador Allende, lo ha hecho por razones políticas que explicó aquí el señor ministro del Interior, la señora ministra que tenemos presente, la ministra de Cultura, etcétera. En eso no hay nadie que haya discutido la razón, el fundamento de por qué fue de interés público la adquisición de estos bienes, de las casas de los expresidentes. Yo creo, y es lo que supongo, sin conversar con nadie, me hace sentido también de que haya un voto dividido en el Tribunal Constitucional, una mayoría considerable estima que está comprendida la voz de estas inhabilidades y otros no. Por lo que estimo que lo que nosotros y no tenemos. Diputado Celor, le pido perdón que la interrumpa, pero para que vaya terminando, por favor. Gracias, diputado. Bien. Creo que habría sido importante que esta comisión hubiese al menos tratado de dilucidar los matices que desde un punto de vista del derecho hay entre una comunidad de bienes a una situación de copropiedad, en que cada cual tiene una propiedad respecto de una parte, de un bien. Yo creo que si hubo un error por parte del gobierno, de la autoridad de gobierno, está en esta consideración que no ha sido explícita en esta comisión investigadora, y me permito plantearlo porque es una disquisición que me parece pertinente compartir, porque para todo es una frustración, una iniciativa que aparece muy
con muy buenos fundamentos, se haya tenido que desvanecer por las razones que la propia denuncia señala. Muchas gracias. Gracias, diputado León. Ministra, diputado Sánchez. No lo había visto. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra. A ver, sé que se han conversado varias cosas, los he escuchado muy atentos a todos. Yo creo que en lo que respecta al Ministerio de Cultura, quizás el tema de mayor relevancia o interés fue esa ya famosa minuta y conversaciones posteriores por parte del señor José Cortés y algunos otros funcionarios del Ministerio de Cultura con Presidencia cuando estaba trabajándose la idea de comprar la casa del expresidente Allende, donde ya sabemos que por parte de estos funcionarios se levantaron objeciones. Entiendo que a usted lo que dijo antes en el fondo es que usted recibió esta minuta y simplemente la derivó hacia Presidencia. ¿Estoy entendiendo bien? Ya. Me gustaría, de todas maneras, entender un poco más allá cuál fue la lógica, de cierta forma, detrás de esa decisión, porque cuando se levantan estas observaciones por parte de los funcionarios que tenían un conocimiento técnico del asunto, yo me imagino que, por lo menos, habría sido la reacción mía. Uno se preocupa un poco más, uno digamos, uno identifica ahí el riesgo, los problemas de seguir avanzando con un contrato que tiene un problema tan grande como que podría eventualmente afectar a altas autoridades, tanto del gobierno, ahora ex ministra entonces, como una senadora en ejercicio. Claro, cuando son minutas más cotidianas, cuando son temas más del día a día, de repente yo puedo entender que uno simplemente recibe y derive y bueno, no me preocupo más. Pero me gustaría saber, más allá de ese acto de derivar la minuta, si hubo una preocupación mayor, me refiero a preocupación en términos concretos, o sea, alguna gestión, digamos, de saber, oye, se está poniendo atención a esto, alguna conversación con otros ministros, alguna conversación con equipo del presidente, o alguna conversación personalmente con el presidente, porque estamos hablando acá de una observación levantada por un funcionario de su cartera que podía, en ese minuto, podía observarse, podía vislumbrarse el futuro. Esto es una observación que puede terminar con un senador cesado en el cargo de mi sector político, en el caso de usted me refiero, con una ministra del gobierno del cual usted es parte, fuera del cargo. Yo al menos me habría preocupado. Yo habría dicho, oye, esto en el fondo no puede quedar simplemente como un comentario de pasillo. Entonces me gustaría saber si de parte de usted, en el fondo fue simplemente derivar la minuta, después la responsabilidad por la eventual adquisición de la Casa Salvador Allende fue traspasada a bienes nacionales y ahí me olvido, o hubo alguna otra gestión posterior, porque creo que la forma en la cual el señor Cortés, la abogada Bernardita Nazar, no, la abogada Macarena 10, Bernardita Nazar también se me confunden ya los nombres a estas alturas porque, y creo que esto evidencia también, fueron muchos funcionarios los que observaron que aquí había un problema, que podía aquí terminar estallando algo muy grande. Entonces a mí por lo menos me llama mucho la atención que usted como ministra cuando le llega esto simplemente derivo y en el fondo nada más. Yo imagino que algo más hubo después. Entonces me gustaría preguntarle eso, si hubo alguna otra gestión posterior, alguna conversación posterior, se volvió a llamar la atención sobre los riesgos que implicaba esto. Creo que ese hilo de cómo fue moviéndose esta historia, cómo fueron ocurriendo los hechos, es relevante también para que esta comisión pueda hacer una evaluación justa de las responsabilidades en este caso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Sánchez. Ya vamos terminando. Ministra, ¿por qué no se hizo un sumario en el Ministerio de Cultura? Porque al igual que Sexpress no hubo nada. Entonces, uno entendiendo que participaron funcionarios del Ministerio de Cultura y también del Servicio de Patrimonio Cultural, ¿por qué no se hizo un sumario para efecto de determinar quienes tuvieron la información y no tomaron las decisiones o no advirtieron como correspondía, podrían haber tenido un grado de participación o al menos dilucidar aquello? No hubo sumario en el Ministerio de Cultura. Y eso llama profundamente la atención, ministra. Y lo otro, si usted habló, porque el señor Crispe, al menos la llamada que se conoce públicamente, es que dijo que la ex senadora llamó a todo el mundo. Esto lo pregunto porque lo preguntaba más a todos los invitados.
usted se comunicó directamente con la familia se comunicó directamente con usted, la ex senadora habló con usted, con el yerno, que ese era el abogado también de la senadora Allende, ¿tuvieron algún momento algún intercambio de comunicaciones, ya sea verbal, una reunión o telefónica? Y por último, si usted conocía o no de la inhabilidad, a propósito de la minuta. Eso, ministra. Muchas gracias, presidente. Eh, ya que como he mencionado anteriormente en el curso de esta sesión, la operación no se llevó ni se materializó desde nuestra institución. No había por aquello, eh, la jefa de servicio y las subsecretarias competentes no tomaron la decisión de realizar sumarios porque, insisto, la operación no se realizó desde el Ministerio de Cultura. Si bien no está por su intermedio presidente la diputada Ana Belián, sí me parece importante porque dejó algunas preguntas, quizás aclarar, cuando yo le menciono que efectivamente la diferencia entre el Servicio del Patrimonio y el Ministerio de Bienes Nacionales respecto de la adquisición para el fisco o en beneficio del servicio, eh, cuando se los he mencionado, no es porque alguien haya tomado esa determinación, ya que la determinación del cambio de recursos de una institución a otra no es una decisión que tome yo, por lo tanto excede a mis atribuciones y no es algo a lo que yo me vaya a referir en esta comisión. Eh, Creo importante lo que señala el diputado Sánchez, pero sí difiero por su intermedio, presidente. Uno esperaría que los problemas no escalen, sino que puedan resolverse de manera técnica y ejecutiva en las esferas que correspondan. Es por eso que la minuta se deriva para conocimiento, y quizás con esto respondo ambas preguntas, presidente, ya que más que conocer la inhabilidad o no, lo que yo no tengo por conocimiento es la estructura de la sociedad, ni la carpeta de los antecedentes recabados por el servicio para esta adquisición. Y en ese sentido, por lo tanto, quienes llevaban la operación técnicamente y quienes a futuro la tuvieron que desarrollar y materializar en bienes nacionales, es quienes les correspondía poder desarrollar la operación de la mejor forma. Eh, por respecto de las consultas de la diputada Labra, me parece importante a estas alturas no necesariamente hacer aseveraciones respecto de algo que no sucedió en mi institución. No puedo referirme a, no porque no pueda, creo que no corresponde, a cada uno de los pasos y procedimientos que se desarrollaron en los otros organismos. Sin embargo, a través del subtítulo 31 se pueden desarrollar proyectos de inversión. Usted, por su intermedio, presidente, lo sabe, trabajó en servicio público y no solamente la materialización de los proyectos asociados a inmuebles, construcción, etcétera, son proyectos de larga data que exceden incluso la lógica de un gobierno. Por lo que significan los diversos trámites administrativos que se desarrollan en los servicios. Por lo tanto, en esta etapa, en ese momento y en ese periodo, la decisión inicial, sin tener mayores antecedentes respecto en el momento de la tramitación presupuestaria, respecto de la, como muy bien decía por su intermedio el diputado Celedón, conformación de la comunidad o de la sociedad o de la sucesión, eh, fue una decisión de formulación presupuestaria que, como bien también se ha dicho en esta comisión, va teniendo diversas modificaciones o decisiones que se van tomando en pos de poder cumplir con el fin último, que en este caso era poder adquirir el inmueble. Em, Perdón, presidente, usted me hizo una última consulta que no recuerdo en este momento. Bueno, lo del sumario me lo contestó. Lo de si conocía la inhabilidad una vez que tuvo acceso al documento antes y si es que conversó con algún integrante de la familia Allende con su abogado. No tuve ningún tipo de conversación ni con la familia. Al señor Felipe Bío no lo conozco ni físicamente ni por voz, así es que
ese tipo de contacto o de involucramiento en esta operación no lo tuve, ni con la ex ministra, ni con la senadora, ni con el señor Felipe Villa. ¿Usted tenía conocimiento que la senadora vivía en la casa? En la casa de Guardia Vieja, porque la minuta señala que ella vivía en la casa. Por lo tanto, si conoció la minuta, sabía que ella vivía, ¿o no? Me imagino que sí, ministro. Previo a la minuta, no. Eh, Diputada Labra, muy breve porque estamos terminando, por favor. Sí, presidente, muy breve, una contrapregunta. La ministra, por su intermedio, nos ha dado una respuesta muy extensa a mi pregunta, pero para mí poco clara. Y la pregunta es bastante simple. Usted al inicio de esta sesión dijo que la compra de la Casa de Allende, la compra-adquisición, fue aprobada por el Congreso. ¿Usted puede reiterar su afirmación? ¿Que la compra de la Casa de Allende fue aprobada por el Congreso? Vuelvo a insistir en el punto por su intermedio, presidente. Lo que hemos dicho es, se presentó dentro de los diversos incrementos presupuestarios en el subtítulo 31 el proyecto para la futura adquisición en el marco de los 50 años del golpe de Estado, que fue el año 2023, año donde se llevó a cabo la discusión presupuestaria. eh, Se presentó dentro de la subcomisión mixta la futura incorporación de este proyecto. ¿Por qué digo futura? Ya que como también dijimos anteriormente, el subtítulo 31 es un subtítulo que se va desarrollando en el curso del año. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Vamos a tomar un par de acuerdos. Primero, habíamos acordado la sesión anterior remitirle las preguntas a la ex jefa jurídica de Bienes Nacionales, la señora Magrena Díaz. Vamos a ver hasta hoy día, no habíamos determinado el plazo, por lo tanto lo vamos a dejarlo hasta hoy día a la medianoche, señor secretario. ¿Quiere ampliar el plazo, diputado? Ah. Para poder aprobarlo o rechazarlo, deberíamos tener conocimiento del cuestionario. Pregunto. Lo que acordamos en el caso del presidente Boric es de que le íbamos a entregar un cuestionario y que cada diputado le iba a hacer las preguntas que estimara conveniente y en razón de eso, del objeto de la comisión, el presidente iba a contestar lo que estimara también conveniente respecto a esas preguntas. Y eso es lo que también acordamos respecto a bienes nacionales. Lo que no habíamos determinado era el plazo para poder entregar esas preguntas, que obviamente la ex jefa jurídica determinará en razón de sus competencias cuál va a contestar. Diputado Bernales. Dentro de la misma línea, presidente, ¿no? Yo solicitar que podamos conocer estas preguntas que se envían para ver si las suscribimos o no y que se puedan enviar en el informe detalladamente quiénes las preguntan o quiénes no, para que sea más claro aquello, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que conozcan los parlamentarios las preguntas, por eso les propongo enviarlas hoy día a más tardar a medianoche y después van a ser remitidas a todos los diputados integrantes de la comisión previo a remitírselo a la ex jefa jurídica de bienes nacionales. Diputada Pizarro. Presidente, si las preguntas no son conocidas con antelación, me gustaría que quede en acta que yo por lo tanto no las suscribo si como integrante de esta comisión no las conozco. En las del presidente no hubo ningún problema y fueron exactamente el mismo procedimiento. Le recuerdo que fue exactamente lo mismo y las preguntas se plantearon por distintos diputados y ya están en poder de la presidencia. Si ustedes quieren conocer la pregunta, ningún problema, si las preguntas son de público conocimiento en la medida que se planteen a la comisión. Por lo tanto, señor secretario, remitir las preguntas a cada uno de los integrantes en el chat de la comisión o por mail, por las dos vías para efectos de que quede claro. Diputada Pizarro.
sin el acuerdo, digamos, de la comisión. ¿Ustedes se acordó con eso anterior? No, pero si surge alguna discrepancia, digamos, se enviarían de todas maneras, ¿no? Solamente sería para conocimiento, ¿no? Lo que ocurre es que la sesión anterior nosotros ya acordamos remitir las preguntas. Lo que nos faltó decir es el plazo para las preguntas. De hecho, es más, eso lo propuso la misma ex jefa jurídica. Ella señaló de que estaba disponible a responder preguntas por medio escrito en razón de que estaba con licencia médica. Diputada Pizarro. Presidente, y en esa misma dirección quiero añadir, solicitar las preguntas enviadas al presidente. Reconozco mi torpeza de no solicitarlas antes, pero me gustaría conocerlas, por favor. Diputada, me señala el secretario que están publicadas en las actas de la comisión para su información. Entonces, damos plazo para hoy día, a la medianoche, para remitir las preguntas. Dicho, y se le reenviarán a cada uno de los diputados. Dicho eso, señor secretario, voy a solicitar un oficio y damos por levantada la sesión si es que nadie más tiene oficios. Copia, señor secretario, copia de las comunicaciones que hayan mantenido mediante correo electrónico la ex ministra de Bienes Nacionales, doña Marcela Sandoval, la ministra de las Culturas, las Artes y Patrimonio, señora Carolina Redondo, los asesores de presidencia Bernardita Nazar, Leonardo Moreno y Carlos Durán en torno a la adquisición del inmueble del expresidente Allende, así como también se existen comunicaciones de estos con los propietarios del bien raíz del expresidente Allende. A cada una de sus autoridades. Diputada Pizarro. Quería solicitar información de algunas minutas que ha señalado particularmente usted, presidente, y otros diputados y diputadas de derecha en relación a conocimiento de temas que no han sido oficiales, sino que no sé de qué manera los conocen. Me gustaría poder tener acceso también a esos argumentos que se entregan acá en relación a minutas que yo por lo menos nunca he tenido acceso. Sí, diputada Pizarro, la minuta está dentro de las... No, a ver, para que precise, por favor. Hablo de que, y para eso pido a la Secretaría, por favor, revisar cuando se argumenta que en base a ciertas informaciones que no están en las minutas de acá, ustedes tendrían conocimiento de argumentos en relación a las preguntas que le hacen a los ministros, que después nadie se hace cargo de dónde vienen esas consultas. A eso me refiero. Yo estoy en las grabaciones y pido que nos las puedan hacer llegar. Sí, lo que pasa, diputada Pizarro, que están las actas, eso, aquello. Si usted necesita alguna información en particular de algún parlamentario que haya dicho, yo le recomiendo que lo converse directamente con el parlamentario donde sacó la información, porque todo está en las actas respecto a esta comisión, respecto a los oficios y respecto a la respuesta a esos oficios. Diputada Pizarro. Presidente, me imagino que una cosa son los oficios y otra cosa es que nosotros podamos conocer los argumentos que usan algunos diputados en relación a las consultas que hacen. Porque aquello no está en los oficios. Entonces le quiero pedir que la Secretaría revise aquello donde ustedes hablan de supuestas informaciones que permítame decirle que hasta ahora no he visto dónde están. Porque siento, como le expresé al inicio de esta comisión, hoy día, en la sesión de hoy, que a veces se argumentan cosas que de verdad me gustaría saber que son efectivas. Si no es claro, no tengo ningún problema de ser más específica con el secretario. Está muy bien, pero yo le quiero reiterar, diputada Pizarro, que cada diputado ejerce libremente las opiniones, argumentos, de acuerdo a la libertad de expresión que tiene cada parlamentario en razón de los argumentos que ellos recaban de acuerdo al ejercicio de sus funciones. Más allá, de eso no se puede hacer cargo el secretario, ni la secretaría. Cada diputado se hace cargo de sus opiniones que emite. Es como que yo le diga a usted, diputada Pizarro, que me dé cada uno de los antecedentes que dice en relación a las opiniones que emite. Eso es responsabilidad de cada parlamentario, obviamente, y eso se tendrá que usted conversarlo directamente con el parlamentario
o bien recabar la fuente o tratar de averiguar a través del parlamentario, pero no a través de la secretaría, porque la secretaría no tiene responsabilidad en lo que emite la opinión, política o no, o jurídica, o de acuerdo a elementos administrativos que emite cada parlamentario, diputada. Eso le quería aclarar. Sí, diputada Pizarro. Entonces puedo entender que en esta comisión podemos entregar cualquier antecedente sin que esto sea verificado. Me queda claro, muchas gracias. Cada parlamentario es responsable de los dichos que emite, así como usted es responsable de lo que emite y como cualquier otro parlamentario de esta comisión, y tendrá que rendir cuentas a la ciudadanía, a los medios de comunicación y también fundamental, obviamente, como estime conveniente y necesario. Siempre, obviamente, esperamos que sea con la responsabilidad correspondiente en relación a los dichos que se emiten. ¿Habría acuerdo en los... Ya. Correos institucionales y las fechas. Acordado. Diputado Celeón. Creo que todos los diputados no tienen una querella que presentó don Raimundo Palamara Stewart de la Fundación Fuerza Ciudadana por fraude al fisco contra el presidente de la República, que yo como abogado lo encuentro una vergüenza. Pero me interesaría que se pueda citar a ese abogado que patrocina esta querella. No tengo idea quién será la Fundación Fuerza Ciudadana, que actúa en representación de ella, porque derechamente carente de todo contenido real e injuriosa con respecto de la máxima autoridad del país. No sé. Diputado Celeón, ¿cuál es la solicitud? ¿Quiere solicitar al señor Raimundo Palamara? Diputado Celeón, ¿quiere solicitarlo? Habría que recabar acuerdo para eso. Ya. Bueno, en votación la solicitud del diputado Celeón de invitar al señor Palamara. Un tercio. Bueno, recabe la votación, por favor. Eso le recuerdo que queda una sola audiencia, ¿no? Una sola... ¿No? Presidente. Palamara, para que venga Palamara. Sí, presidente. Votación. Sí. Señor secretario, tome votación, porque estamos en votación, diputado Leiva. Fernando. Solicitud. Por favor. No, solamente primero agradecerle la citación. Nos parece importante tener esta oportunidad de exponer y por supuesto reiterar que desde el Ministerio hemos actuado en todo momento de buena fe, exponiendo los antecedentes que se nos han solicitado en cada una de las instancias correspondientes. Así que solamente para poder despedirme y dejar constancia de aquello. Muchas gracias. No, la pregunta. Muchas gracias, ministra, por la exposición y por el tiempo y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.